Seguimos recorriendo el Maule junto al Papito, en una ruta llena de lugares que jamás imaginamos. La aventura nos llevó por playas, lagos y pueblos llenos de historia. Desde las costas de Iloca y la magia de Bichuquén hasta el asombro de las 7 tazas y el rugido de la cascada invertida en el Paso Pehuenche. Vivimos días intensos, inesperados y llenos de emociones. Gracias por acompañarnos en esta ruta que cada vez se siente más especial. Constitución nos sorprendió. Hermoso, hermoso. Nuestra intención era ir a las dunas de Potú, que nos han recomendado harto, pero nos dimos cuenta que había un letrero que decía que era un recinto privado y que se permitía solo residentes. Así que finalmente nos devolvimos y vamos a ir al siguiente destino, que sería Iloca. Ahora estamos conociendo Iloca, un lugar pequeño. Por si no sabían, el 70% del... No, ¿cómo fue? Ya. El 70% de Iloca fue destruido en el terremoto del 2010. Así que muchas de las cosas que se ven ahora son reconstrucciones. Iloca también se destaca por su arena oscura, caracterizada por su origen volcánico, rica en material de hierro traído desde los ríos de los Andes. Se destaca también porque el agua es muy fría. Este es un rincón del litoral del Maule, donde el mar y el cielo parecen fundirse. En la comuna de Licantén, entre la arena fina y el viento frío de la corriente de Humboldt, encontramos un pueblo que nació al borde del océano y que desde 1871 guarda historias de mar, bosque y sobre todo resistencia. Bichuquén. Ahora hicimos parada en Bichuquén, un pueblo conocido por ser de brujos y brujas, lleno de misterio, con arquitectura colonial y está muy lindo, muy lindo. Un pueblo que se ve solitario, una vista hermosa para allá. Bichuquén es uno de los pueblos más antiguos y enigmáticos de Chile. Fundado en el siglo XVI, aún conserva calles estrechas, casas de adobe y esa arquitectura colonial que hace sentir que el tiempo aquí va más lento. Pero Bichuquén no solo es historia, también es leyenda. Por generaciones ha sido tierra de brujos y brujas, de rituales escondidos entre los cerros. Aquí, entre lo real y lo mítico, uno entiende por qué este lugar tiene una energía tan especial. Bichuquén se vive, se escucha y se siente. Hoy es un nuevo día, vamos a ir a recorrer otros lugares. Aquí ya estamos en dirección. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir ahora al Radal de 7 tazas. Vamos a ir a conocerlo con Papito, ya que los parques nacionales no se pueden entrar con mascotas. Así que Emerson se va a quedar con Amun. Vamos a hacer ahí ese juego. Partimos súper temprano, a las 7 de la mañana y ya estábamos en el auto, para poder llegar temprano y aprovechar bien el día, porque hoy día se viene harta ruta. El Parque Nacional Radal 7 Tazas está ubicado en la comuna de Molina. El mayor atractivo que tiene este parque son las 7 tazas, una sucesión de pozas naturales y cascadas esculpidas por el río Claro. También se destacan 2 imponentes saltos de agua: el velo de la novia con 50 metros de caída y el salto de la leona de aproximadamente 25 metros. Ambos cuentan con vistas panorámicas, así que para allá vamos, a maravillarnos con estas bellezas naturales. Paramos acá cerca del radar porque hay una vista maravillosa y un río muy lindo. Ah, el río Claro. Y además también aprovechamos de
sacar a la guía para que haga sus necesidades, ya que allá no sabemos si podemos bajarla. Rodeado de naturaleza, mucho sector de camping igual para acá, ¿cierto? Y barato, Barato, o sea, recién estábamos viendo uno ahí, donde estábamos estacionándonos nosotros, que cobraban 4.000 pesos la zona de camping para adultos, 2.000 pesos los niños, barato, muy barato. Allá viene el dron. Y este es solo el comienzo, imagínense, papito, lo que nos espera. Estamos aquí llegando, aquí hay ya un letrero de bienvenidos al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Ahí dice prohibido el ingreso de mascotas, así que lo más probable es que hasta aquí podamos llegar con Amun. Emerson fue a consultar, igual se entiende la situación. A nosotros nos encanta andar con la Amun para todos lados, pero se entiende que no se pueda entrar también para proteger la flora, la fauna. Hemos llegado, no anda nadie por la temporada, lo más probable, donde es invierno, así que vamos a ir ahora a ver el velo de la novia, con qué nos vamos a sorprender. Ya se escucha la cascada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Tengo la piel de gallina. Me sorprende ver lugares así. Estoy llorando, literal. Qué hermoso. Impresionante. Es precioso. Que hay maravillado con estos lugares. Sí. Oh, y nada más que decir gracias a la naturaleza por regalarnos estas maravillas. Papito se quedó con Amun en el auto, así que pudimos venir a ver un ratito los dos juntos. Sí. Está hermoso, la verdad. Sorprende. Sí. Lo imponente de la naturaleza sorprende. Es algo que tienen que venir a ver con sus propios ojos. Maravilloso. Vamos a preguntar ahora por la entrada, a ver qué nos dicen. Hola, buenos días. ¿Son ustedes dos nomás? Sí, lo que pasa es que tenemos mascota, entonces sabíamos que no podemos ingresar con mascota. Muy bien. Y vamos a turnarnos. Aquí está la entrada de mi papito. Y aquí está la otra, que es la mía. Ya, pues, no Mi debemos niña, pasar. le agradezco. Muchas gracias. ¿Y agradecen? ¿Han visitado otras veces todo, no? Nunca, primera vez. Ya. Ah, lo bueno es que está todo señalizado. ¿Está todo señalizado? Ya, muchas gracias. Ya, genial. Que muy amable para atender. Me encanta. Qué bueno, entonces Emerson nos va a poder esperar aquí con nuestra Amun mientras nosotros vamos a ir a recorrer. La atención súper buena. ¿Cómo le fue? Ya, amor, ¿estamos listos? Ningún problema que espere aquí con la Amun. ¿En serio? Sí. ¿Se puede? Sí, pues nosotros vamos y ahí... Ya voy yo. Ya, voy. Ya, amor. Besito. Debo decir que es primera vez que visito un parque nacional. Estoy maravillada. Es muy hermoso. ¡Qué sorprendente! ¡Wow! ¿Y se puede bajar más? Sin palabras. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo, ¿no, papito? Sí, precioso. Es
sin palabras como decís tú, no hay cómo explicarlo. ¡Qué emoción! Vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Ah! ¡No! ¡Qué inmensidad! ¡Qué precioso! Precioso. Dicen que uno debería escuchar el rugido de un león. ¿Podrán escuchar algo así ustedes? ¿Lo escuchan? Creo que estos lugares hablan por sí solos. No hay palabras. ¿Querés un pedacito? No, coma nomás. Gracias. El cocaví. Ya, ahora nos vamos. Muy linda experiencia. Mi papito se va feliz. Estuvo bien bonito. 4.600 más o menos salió la entrada, alrededor de $5. Y eso que nosotros fuimos hasta un cierto punto, pero aquí tienes para conocer todo el día. Hay harto trekking que puedes hacer y conocer más de acá, pero vale la pena, totalmente. En el camino de vuelta supe que Emerson también tenía que vivir esto. Papito se ofreció a cuidar a Moon y eso nos dio la oportunidad perfecta. Así que lo fui a buscar y volvimos a entrar juntos. ¿Te sientes preparado para verlo? Vamos a ver. A ver, así para no verlo hasta que lleguemos abajo. ¡Ay, qué entrete! Sin hacer trampa. No, si no hago trampa, si no estoy bien. Estamos casi llegando. Aquí, mira, aquí llegó el final, mira. ¿Ya? Y ahora puedes mirar. Wow. Estábamos viendo estos árboles y vemos que tiene como unas pelotitas, así las ramas, como unos bolones que parecen como de barro. Si alguno sabe, que lo deje en los comentarios, porque nosotros no tenemos idea. No sé si se logra ver. O sea, así como a la rápida imagino que debe ser el nido de algún ave. No creo que de un insecto, quizás de un ave. Ahora vamos a ver el salto de la leona. Está bonito, guau. La naturaleza, qué imponente. Yo me siento como Nigel Thornberry, No me acuerdo mucho. que recorrían el mundo, investigaban a los animales y todo. Me siento como Nigel Thornberry. O como Donnie, el niñito salvaje. Se tiraba a la piscina. ¿Te gustó? Hoy está bacán. Está bonito. Sí, todo. Hemos notado que en muchos lugares hay ciertos puntos que tú puedes visitar, pero que no es turísticamente masivo, sino que lo conoce la misma gente de la zona. En algún momento esto fue igual, la gente que vivía en la zona sabía de todos estos lugares y en algún momento se masificó y bueno, obviamente después CONAF hizo lo suyo y lo nombró Parque Nacional. Desde el 2008 que es Parque Nacional. Y aquí nos indica que estamos casi a 1000 metros de altura. Y todavía tiene mucho más por conocer. Claro, son lugares en los que tienes que venir con tiempo, porque por ejemplo para llegar al Valle del Indio son 4 horas de trekking, donde se calcula que tú si llegas temprano a primera hora puedes ir a hacer las 4 horas de trekking de ida y las de vuelta para también disfrutar el lugar allá. Como también entendemos que se puede acampar. Muchas ¿Te dio 2 vueltas? Sí, aproveché. Sí, estuvo muy bonito. Yo les quería hacer una consulta. En las ramas de los árboles se ven como unas pelotas que parecen de barro. Son como así, sí, como esas claro, pelotitas. sí. ¿Qué Son son? como al final después se forman como unos hongos ahí.
Ah, Es como viste. el centro de no. los... Claro. Es Ah, parte del árbol, pero ahí se producen hongos. Este se debilita generalmente por allá en noviembre, diciembre a veces. no Y tiene ese es por el día. Por el día y para ir a acampar. Ah, viste que Pero- se puede Ah, acampar. se puede Pero ¿qué acampar. significa? Obviamente tienen que llevarse sus cosas, hacer el trekking para llegar. ¿Se pide una autorización especial? No, pero sí se compra la entrada Con en la camping. misma página, ¿ya? Pero en algún momento va a decir bolsón por el día o bolsón a acampar. Es muy importante que estos son cupos muy limitados. ¿Ya? ¿Qué Ah, significa? ya. Son 80 cupos por el día y 80 cupos para acampar. Ah, Perfecto. ya. Versus aquí pueden entrar 1000 personas. En ningún río es apto para el baño. Todo ya. lo hacen bajo su responsabilidad. Ya, ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque los ríos obviamente son más peligrosos, claro. correntosos dependiendo de la época, y no hay salvavidas. Oye, mire, buenos datos, así que Sí. para que lo Anotadísimo. consideren. ¿Valió la pena o no? Bello, hermoso. Imagínate lo perfecto. Lo perfecto de la naturaleza para crear. Sí. ¿Le gustó igual, papito? Sí, fue impresionante. Sí, valió la pena. Nos vamos súper contentos. Menos mal vinimos temprano, tuvimos el lugar para nosotros solos y lo aprovechamos. Vamos a ir ahora a conocer Cumpeo. Es la única ciudad real mencionada en la historieta de Condorito. Fue creado este personaje por allá de los 1949 por un autor llamado Pepo, aunque jamás se supo si Pepo conocía realmente esta ciudad. La conexión de esto se hizo oficial en el 2012, cuando la municipalidad lo reconoció como pueblo temático de Condorito. Mi papá quiere ir a conocer. Quieren ir a ver unas condoricosas. Ayaguita, ¿no? Ayaguita. Era su amor platónico. Claro, amor platónico. Cuando usted era un coné. Claro. Hemos llegado a Cumpeo y nos hemos dado cuenta de que está prácticamente en todos los almacenes y lugares, los pasajes llenos de dibujos de la historieta. ¡Ay, ahí está Washington! ¡Mira, Moon! ¡Tu primo lejano! ¡Amun! Condorito representa mucho del humor, la identidad y la chispa popular chilena. En muchos lugares rurales del centro-sur de Chile, Condorito es una figura muy querida, simbólica de la cultura popular, del pueblo chileno y de tradiciones cotidianas. Hoy ha sido súper entretenido mirar por acá. Llegamos a la farmacia Sin Remedio, donde te venden la píldora del día anterior, jabón Popin y jabón sucio. Y caspol para la caspa. Y hemos llegado a la plaza. Cumpeo tiene un nombre que viene del mapudungún, la lengua ancestral del pueblo mapuche en Chile. Significa primavera, como un recordatorio de que todo puede florecer de nuevo. Ahora, haciendo una parada técnica. ¿Qué pasó? Está atorado. Está buena, de carne picada, Mm, lo mejor. Así son las empanadas. Está muy rica, está muy rica. Pasaron a comprar acá en la masandería pancito para comer después y probar el pancito de acá, de Cumpeo. Está calentito. Saca. Saca de una nomás. No. Uy, está calentito. Oh, Nelly nomás. Oh, tienes Y pa' con comerlo. paté. A lo buen Compren la chileno. paté. Nuevo panorama para el día de hoy. Llevamos a Papito a conocer el Paso Internacional Pehuenche, más bien la Cascada Invertida. Es un importante cruce fronterizo entre Talca y Argentina. Pero nosotros vamos a ir un poquito antes de ese cruce fronterizo a la cascada. Volvimos a venir hoy día acá y está lleno de nieve. Hay mucha más nieve de la otra vez que vinimos. Un blanco resplandeciente. ¿Cómo va, Papito?
¿Con frío? Está heladísimo. Como un refrigerador. Pero está muy hermoso. La vez pasada que vinimos no vimos esto. Y lo que faltaba, la guinda de la torta, este solazo, este atardecer hermoso. Oh, qué hermoso. Hemos llegado Llegamos. a la cascada invertida. Fue un poquito más difícil que la primera vez, sí, había más nieve. Sí, Pero fue más desafiante. Aquí, en plena cordillera de los Andes, entendimos nuevamente lo pequeño que somos frente a la inmensa naturaleza. Este blanco infinito, el mismo que está en nuestra bandera, nos recordó que el mundo es gigante y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ver este atardecer todos juntos fue un regalo, uno de esos que te hacen parar, respirar y agradecer. Con su ropita calentita. Veníamos conversando y nos dimos cuenta de que hicimos Chile a lo ancho. Y era algo que queríamos hacer, pero ahora hoy día la hicimos con Papito sin siquiera habernos dado cuenta. Chile es un país muy largo, entonces tiene cosas muy hermosas a lo largo y por eso no es fácil recorrerlo en tan poco tiempo. Pero a lo ancho, como es delgado, es angosto nuestro país, podemos recorrerlo más fácilmente y acabamos de hacer estos días con Papito Chile a lo ancho, desde el Paso Pehuenche en la cascada invertida hasta Constitución. ¿Qué tal, Papito? Tiene esa historia para contar. Quedé sin palabras porque todo lo que hemos recorrido ha sido realmente bello, impresionante verlo, muy bonito todo. Sí, Muy bonito. Papito. Qué bueno, qué bueno. No importa que no lo hayamos podido hacer en la moto, pero lo hicimos con Papito y eso vale el doble. Ay, está emocionado mi pollo. Mira, Sí, está emocionado. Yo también. Lo vamos, Gracias a Papito. usted, gracias a usted. Oh. Ay, tengo que lavar las manos. Me hacen llorar estos cabros. Hoy es un nuevo día, vamos a ir a recorrer el centro de Talca. Vamos a ir a mostrarle Talca al Papito. Estuvieron muy entretenidos estos 2 días anteriores. El Papito va cansado pero feliz. Estamos ahora en Roselot para devolver el vehículo que arrendamos estos días que estuvimos con Papito y nos atendieron súper bien. Nos atendió el jefe acá del espacio del arriendo de vehículos y le regalamos un sticker y lo pegó en su autito. Fue maravilloso que nos mostró que lo pegó en su autito, así que cada vez que viaje él va a estar el sticker acompañándolo, que genial. Muchas gracias. Un gusto, gracias por la atención. Nos ofrecieron incluso venir a dejar a la plaza porque sabían que íbamos a venir a pasear un rato acá. Y nos dijeron, no se preocupen chicos, ¿para qué van a tomar un Uber o cosas así si nosotros podemos terminar la atención llevándolo hasta allá? Y acá estamos. Vamos a ir ahora a conocer el Museo Joguiniano. Nosotros ya habíamos venido una oportunidad, ahora quisimos venir con Papito porque le gustan las antigüedades. Me encantan los museos. Una antigüedad con muchas antigüedades. Es Museo O'Higginiano, dijiste Joguiniano. Le tranca el choclo. Siempre creando palabras. Hola, Llevamos 3 meses y medio ya viajando por Chile. Decidimos no. Y la información lo sube en YouTube. Sí, tenemos video en YouTube. Antes de despedirnos de Papito, pasamos un momento por este museo que ya visitamos en detalle en una aventura anterior. Así que aquí arriba les dejamos la etiqueta por si quieren ver este recorrido completo. También estará en la descripción. Miren, en 1817, luego de años de batallas, Bernardo O'Higgins consideró urgente realizar una consulta ciudadana para que la gente votara a favor o en contra de la independencia.
Más de 1000 firmas de apoyo se reunieron aquí en Talca, que están plasmadas en estas murallas. ¡Wow! ¿Qué tal? No, hermoso. Valió la pena. Definitivamente este museo para mí entra en el top 3 de los museos más lindos que uno tiene que visitar. ¿Qué tal, papito? Oh, impresionante, nos faltó tiempo. Sí, y eso que tuvimos 2 horas. Eso nos pasó volando, no nos dimos ni cuenta. Cáchense, purecito con pollito. Puré y reineta. Exquisito. Yo estoy a dieta. A dieta. Papita natural. Oye, exquisito. Y la mona aquí, tranquilita, esperando mientras comemos. Estamos así en todas las redes sociales y también hacemos videos para YouTube todos los domingos. Ahí los vamos a seguir. Ya, Ay, muchas gracias. Que les vaya bonito. Que esté muy bien. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias, Angie. Qué rico, acá comer acá es muy rico, de verdad. Vayan. Agradable, Donde además Angie. que la Angie atiende súper bien. Ella es la dueña, así que ella te atiende, ella es la que te recibe el pedido, te sirve ahí, te pregunta si está todo bien. Si necesita más pebre. Más pancito, de claro, todo. no, súper. Impecable, recomendado. ¿Y dónde? Aquí, en el mercado provisorio. Pero Sí. tenía las 3B. Las 3B, aprobado. No, las 3G. ¿Qué? Bueno, Bueno. bueno, bueno. Vamos caminando ahora al terminal de buses a dejar a Papito. Papito ya se devuelve, así que está bien. Nosotros también tenemos que seguir ruta al sur. Y llegamos al terminal. Papito se va a ir. ¿Cómo lo pasó? Se acabaron las mini vacaciones. Muy bonita la experiencia. Ah, qué bueno. Eso es lo importante, que haya disfrutado. Se disfrutó al 100. Ojalá pudiera usted conocer el mundo con nosotros, me encantaría. Algún día. Papito, lo amo mucho. Gracias por venir. Madeleine siempre llora cuando se despide el papito. No lo aguanta, no lo soporta. Pero papito, ¿por qué no lo llevamos en la moto? En el carrito. ¿En la mochila? Chao, papito. Cuídense mucho. Usted igual, papito. Nos vemos. Nosotros también lo amamos mucho. ¿Todo bien? No. Súper bien. Mira mi cara de bien. Siempre que me despido del Papito me pongo sentimental. Por eso aprovechamos la instancia de que él nos visite y recorrer con él. Porque después ya van a haber mucho tiempo en que no lo vamos a poder hacer tan seguido como quisiéramos cuando pasemos al extranjero. Entonces ahora aprovechamos al máximo. También está llorando. Me entró algo al ojo. Me entró algo al ojo. Un pelo de la moon. Ahí se ve, Papito. ¡Chao, papi! ¿Y si cambiamos a un motorhome pero viajamos con el papito?